Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Y aquí estamos en una nueva semana con el podcast Cristocéntricas y en nuestra serie Mashal, en la cual estamos descubriendo en el libro de Proverbios los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar del atributo de la soberanía de Dios. La soberanía se refiere a la suprema autoridad de Dios. En Efesios 1:11 dice: En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esta última parte de este versículo define muy claramente lo que significa soberanía. Es que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Su soberanía es la consecuencia de que Él es el Dios supremo, creador y gobernante del universo. Quiere decir que Él no está sujeto a nadie, no está sujeto a ningún poder, ni a una forma abstracta, ni a una ley que pudiese ser concebida como superior a Él. Él solamente está sujeto a sí mismo. Ahora vamos a Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 4. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco. Primero se subraya el hecho de que el ser humano tiene un corazón. Y el corazón es lo mismo que la mente, no son cosas distintas. En la Biblia son sinónimos. En el corazón o en la mente se originan los pensamientos. Dios planifica y prepara, y debido a que fuimos hechos a su imagen, de acuerdo a Génesis 1:27, está en nuestra naturaleza hacer planes y disponer cosas en nuestra vida. En segundo lugar, se muestra en este pasaje que aún teniendo esa capacidad de planear, nosotros tenemos muchas limitaciones, a diferencia de Dios que es soberano. Ya sabemos qué significa que Él sea soberano. Esta segunda parte puede acentuar o que Dios va a tener la última palabra sobre nuestra vida, o que es Dios quien entrega cada palabra al hombre, aunque el hombre lo sepa o no lo sepa. Es un proverbio algo oscuro, que reconoce que el hombre tiene que ejercitar su propia razón al hacer sus planes, pero que depende del Señor para la respuesta de la lengua. Hay una frase muy conocida que tiene relación con esto: el hombre propone, pero Dios dispone. El teólogo Juan Calvino utilizó este pasaje bíblico, entre otros, para mostrar el determinismo absoluto de todas las cosas y todos los hechos de parte de Dios, es decir, que Dios determina todo lo que sucede. Otros teólogos, en cambio, consideran que Dios es una parte de la vida del creyente y que se ocupa de guiar al creyente en sus pensamientos sin determinar lo que él hace. Entonces, los pensamientos llegan como un regalo de Dios, como una guía de su parte. Lo que sí es claro es que Dios tiene la última palabra en nuestra vida e influye en nuestra manera de pensar. Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje simplemente es para mostrarte que realmente Dios sí puede influir en nuestros pensamientos. Sin embargo, debemos tener cuidado en atribuir todas las cosas a Dios. Por eso el sentido de urgencia para quien está siendo instruido por estos proverbios, o sea, nosotros, es que tomemos buenas decisiones y así proyectemos un futuro exitoso en todo sentido. El versículo 2 que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, tiene relación un poco con un pasaje de proverbios que vimos en el episodio anterior. Esto tiene mucha relevancia hoy en día, cuando algunos tratan de enseñar que las distintas formas de vivir la vida y las conductas diversas son relativas al contexto social o al contexto cultural. El mensaje es claro aquí, pues nos está enseñando este versículo que todo camino ante los ojos del ser humano es puro o limpio en el sentido moral, pero en realidad es Dios quien examina el espíritu humano, como un juez perfecto. Él es el que puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. Cuando una persona no está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, no puede distinguir 100% entre el bien y el mal, porque el pecado ha distorsionado su razón. Y esto nos lo explica muy claramente el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios cumple ese rol también. Nos enseña a discernir entre lo recto y lo pecaminoso. El criterio humano no es suficiente. Como expresó Juan Calvino, el hombre se engaña con lo externo mientras Dios pesa los secretos impuros del corazón. Así que el versículo 2 de este pasaje lo que nos está diciendo es cuidado con el criterio humano. Más bien esforcémonos en buscar con ahínco el criterio de Dios. El versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este es un dicho imperativo, es decir, autoritario. Aquí se nos está dando una orden. Aquí se nos dice que debemos confiar a Dios nuestras obras, que todo lo hagamos para Él. Y esto también está de acuerdo con lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que significa encomendar nuestras obras al Señor. Nuestros pensamientos, nuestros planes serán confirmados por Dios cuando se los presentamos a Él primero, si se los entregamos con plena confianza de que su criterio es bueno y además es perfecto. El versículo 4 que nos dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo, nos está hablando de Dios como creador de todas las cosas y por tanto, como Él creó todo, tiene derecho a reclamar todo para sí mismo. El plan y la providencia de Dios incluyen el destino de los malos. Él los ha designado para el día de la perdición. El significado general de este versículo es que al final no hay cabos sueltos en el mundo de Dios. Todo se utilizará y se combinará con su destino apropiado. No significa que Dios es el autor del mal. Él no hace al hombre malo o impío, pero cuando el hombre se hace así por su pecado, incluso Dios lo soporta. Si esa persona que se hizo malo no se arrepiente, cuando la medida de su maldad se haya llenado, caerá bajo la ira de Dios, quien es su creador. La idea central de este versículo es que el creador tuvo un propósito para todas las cosas creadas, aunque muchas no cumplan con ese propósito divino. Ahora vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios capítulo 19 y 21 también habla de este mismo principio. Y aquí lo que se está repitiendo es la enseñanza de que Dios es soberano por sobre nosotros. Nosotros calculamos intensamente nuestra vida y nuestros caminos, pero Dios es responsable de dirigir nuestros pasos. Una cosa son las palabras que nosotros decimos y otra es lo que Dios hace. Ojo, quiero aclarar nuevamente lo que dije en el episodio anterior. No es malo pensar y planificar nuestro camino, no me malentiendas. Eso es lo correcto, así nos diseñó Dios.
Sin embargo, nunca debemos pensar que nuestra capacidad de planificar nos hace señores de nuestras vidas. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces déjalo gobernar tu vida. Es Él quien dirige tus pasos. Cada plan que hagamos debe ser llevado a cabo con humildad ante Dios y rendidos a su voluntad. Pasemos ahora a Proverbios 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Echar suertes era una práctica común para tomar las decisiones difíciles en el Antiguo Testamento e incluso en Hechos 1:26 vemos cómo los discípulos de Jesús echaron suertes para conseguir el reemplazo de Judas. Otros pasajes que puedes ver acerca de echar suertes son Levítico 16:8, Josué 14:2, Nehemías 10:34 y Proverbios 18:18. Las piedras con algunas marcas especiales se echaban en el efod de los sacerdotes judíos y después eran extraídas. El efod era la vestidura sagrada que usaban los sumos sacerdotes. Entonces este versículo nos está enseñando que nosotros podemos echar suertes, pero lo que sale proviene de Dios y no lo sabemos nosotros, de modo que Dios es quien toma la decisión. Aquí la idea no es que cada evento en la vida sea un mensaje de Dios, ni tampoco nos está diciendo que usemos los juegos de azar para determinar la voluntad de Dios. El uso de la frase echar la suerte es primero porque era una práctica común en el Antiguo Testamento, como ya lo expliqué, y segundo porque es una manera de referirse al hecho de comprometer nuestras decisiones a Dios, de presentarle a Dios nuestras decisiones en oración, de confiárselas, y de esa manera entonces Dios nos guía. Veamos qué nos dice Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? En este versículo hay un elemento del misterio en la soberanía divina y cómo funciona en la vida del ser humano. Aquí se puede ver cómo Dios, a través de un maestro, nos muestra las dos grandes opciones de la vida. Un camino de acuerdo con la voluntad divina que nos ayuda a tener éxito y a tener una vida larga, y un camino perverso que nos quita la vida y que produce fracaso y muerte. Somos nosotros, los hijos de Dios, quienes tenemos que decidir si lo seguimos o no. Somos nosotros quienes decidimos si dejamos a Cristo gobernar nuestra vida o no. Este versículo lo que está resaltando es que las posibilidades de caminar vienen de Dios y entonces nosotros no somos capaces de entender nuestro andar, nuestro camino. La enseñanza aquí es entonces la rendición al Señor, la humildad con respecto a nuestras opciones de vida y nuestro camino. No debemos pensar o actuar como si todo estuviera bajo nuestro control o según nuestros planes. Debemos reconocer la soberanía de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, todos estos pasajes que te presento de Proverbios nos están demostrando que Dios es soberano sobre nosotros. Siempre tendremos problemas en definir los alcances de la soberanía de Dios y la libertad que tenemos nosotros. Esto es uno de los misterios teológicos que encontramos en la Biblia. A lo largo de la palabra de Dios se nos enseña que sobre nuestra libertad está la soberanía de Dios. Entonces recapitulemos. En Proverbios aprendemos que Dios es soberano en dar la última palabra, en ser el juez de última instancia, en afirmar los pensamientos del hombre y en tomar la decisión final. Pero nosotros los seres humanos nos creemos dueños de nuestro destino en hacer nuestros planes, pensar que lo que hacemos es lo correcto y confiar en el azar. Por eso los creyentes, los hijos de Dios, que descansamos en Él, somos reafirmados. Sí y solo sí encomendamos nuestros actos a Dios y confirmamos la buena voluntad de Dios. La conclusión de todo esto es que todo en la creación tiene un propósito de acuerdo a la soberanía de Dios. Ningún ser humano está fuera del propósito de Dios. Debemos reconocer al Dios soberano en todos nuestros caminos y como hijos de Dios debemos comprobar su voluntad en nuestras vidas. Te invito a que vayas a la Biblia y leas tú misma los pasajes que acabo de leer hoy
Y no solo eso, sino que medites en ellos, como nos enseña la misma palabra de Dios. Atesóralos, memorízalos, piensa en ellos. Esa es la única manera en que Dios transforma nuestro entendimiento y transforma nuestro interior y nos hace cada día más semejantes a Él. Así que hoy hemos aprendido este nuevo atributo de Dios, su soberanía, y ahora podemos acercarnos más confiadamente a su presencia, sabiendo que todo está bajo su autoridad. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.